Buenos días, compañeros, compañera y profesor. Yo, Esperanza Espinosa, con mi compañera Daniela Navarrete, les vamos a hablar sobre el síndrome de envenenamiento paralizante por consumo de moluscos. Dentro de los objetivos tenemos el identificar los venenos que producen EPM, que es el envenenamiento paralizante por consumo de moluscos, determinar el mecanismo de acción de la principal BPM, que es el veneno paralizante de moluscos, el cual el principal es la saxitoxina, conocer los síntomas clínicos y el tratamiento del EPM y por último conocer el programa de control y prevención de intoxicaciones por fenómenos de algas nocivas en Chile. Bueno, la historia de la marea roja, hay un registro, el registro más antiguo es el del río Nilo, donde las aguas se transformaron de color rojo y estas produjeron la muerte de muchos peces y su descomposición. En esta imagen de acá abajo podemos ver cómo es que desde el espacio se ve o se observa el río Nilo cuando ha presentado un florecimiento de algas nocivas. Por otro lado, el primer caso de intoxicación humana que se registró por una intoxicación de marea roja fue el 15 de junio de 1792 en la costa oeste de los Estados Unidos. Bueno, pero ¿qué es la marea roja? Se entiende como un fenómeno que produce un crecimiento numérico de alguna o algunas microalgas, las cuales producen toxinas que envenenan a los organismos marinos que se alimentan de estas microalgas. Y una vez que estas microalgas se comercializan y son consumidas por los seres humanos, producen un daño directo e inclusive la muerte de estas personas. Las condiciones que favorecen este crecimiento o florecimiento de microalgas son aguas cálidas, las sequías severas, los nutrientes, los fertilizantes industriales, la radiación solar, entre otros. ¿Qué son las microalgas marinas? Estas son plantas microscópicas unicelulares que forman la base de la cadena alimentaria en el mar. En condiciones favorables, estas pueden multiplicarse rápidamente y formar densos florecimientos constituidos por millones de células por litro. Los florecimientos pueden colorear el agua y formar lo que se conoce como marea roja, aunque no todos estos florecimientos van a ser de color rojo, ya que su coloración dependerá de los pigmentos presentes en las microalgas. Y podemos tener florecimientos de color amarillo, café, naranjo o verde. Los florecimientos algales nocivos, o FAN, han cobrado una connotación alarmante a nivel mundial, debido al incremento en su frecuencia, el incremento en su intensidad y el incremento en su distribución geográfica. De las más de 200 especies estimadas de dinoflagelados, alrededor de 75 especies son las que tienen la capacidad de producir potentes toxinas y causar intoxicaciones en los seres humanos. De acuerdo a esto, es que tenemos dos tipos de florecimientos, que son los florecimientos inocuos y los florecimientos nocivos. Los florecimientos algales inocuos contribuyen a la fertilidad de las zonas costeras. En cambio, los florecimientos algales nocivos presentan efectos nocivos sobre los niveles tróficos superiores. Estos efectos nocivos son por muerte por taponamiento de branquias, muerte por condiciones hipóxicas o anóxicas y muerte por acumulación de toxinas en órganos de mariscos. Esto es lo que produce finalmente la intoxicación en los humanos por el consumo de estos mariscos contaminados con toxinas generadas por especies de fitoplancton, particularmente por dinoflagelados y diatomeas. Acá se mencionan los venenos que afectan directamente al ser humano. Tenemos en primer lugar el BPM, que es el veneno paralizante de moluscos, y aquí la principal toxina es la saxitoxina. Tenemos por otro lado el BDM, veneno diarreico de moluscos, el BCP, ciguatera o veneno ciguatérico de pescado, el VAM, veneno amnésico por consumo de mariscos, el VN, veneno neurotóxico y las microcistinas, que son producidas por algas verde azuladas. Como mencionamos anteriormente, estas toxinas se pueden acumular en los órganos de diversos mariscos
y si estos mariscos son consumidos por seres humanos pueden producir algún daño directo en ellos. Esta imagen nos trata de esquematizar cuál es el ciclo de la marea roja. En primer lugar, tenemos que a nivel del mar hay un florecimiento de microalgas que producen toxinas. Los mariscos se alimentan de estas microalgas y es así como estas se van acumulando en los mariscos. Y una vez que estos mariscos son comercializados y consumidos por los seres humanos, van a producir el daño directo y la intoxicación en ellos. ¿En qué mariscos se acumulan estas toxinas? Bueno, como podemos ver acá, se acumulan en bivalvofiltradores como son las almejas, mejillones, choros y cholgas, también en cangrejos, en gasterópodos como son las lapas y locos, en macarela o caballa chilena y en peces planctívoros. Aquí podemos ver un afiche, ambos afiches nos muestran lo mismo. Lo que hablan estos afiches, que son del Ministerio de Salud, es que nos dicen que no todos los mariscos se contaminan con marea roja. Hay mariscos que nosotros podemos consumir sin ningún problema. Y estos son los erizos, la jaiba, el pulpo, las centollas y pescados, a excepción de las anchovetas y sardinas. Ya, como mencionamos anteriormente, uno de los venenos que producen un daño directo en los seres humanos es el ppm o veneno paralizante de moluscos. Dentro de este, una de las toxinas que tenemos es la saxitoxina. Esta es la principal toxina paralítica, pertenece a las familias de neurotoxinas solubles en agua y la saxitoxina es absorbida rápidamente a través de la mucosa oral y digestiva. El mecanismo de acción de la saxitoxina es unirse fuertemente al canal de sodio, bloqueando este. Como podemos ver en la imagen, acá lo que se trata de esquematizar es que en primer lugar se ve el canal de sodio en estado normal, que al momento de llegar el sodio, esto permite abrir el canal y que ocurra el paso del ion. Pero aquí en la última imagen, como vemos, estas como pelotitas tratan de esquematizar o de mostrarnos lo que es la toxina. Por ende, la toxina aquí estaría produciendo el bloqueo del canal de sodio, impidiendo así el transporte del ion. Este bloqueo del canal de sodio produce un daño en el funcionamiento celular, inhibiendo las señales eléctricas que mantienen trabajando toda nuestra actividad nerviosa superior, vegetativa y comunicación sináptica. Sintomatología clínica. Bueno, los síntomas inician alrededor de los 30 minutos o 3,3 horas de consumir el molusco contaminado. Los primeros síntomas son el hormigueo de manos, adormecimiento de lengua y labios debido a que la toxina es absorbida a través de las membranas de la mucosa oral. También, este adormecimiento de labios y lengua se puede pasar al cuello y a la cara, esta sensación de adormecimiento. Otros síntomas que se presentan también es el dolor de cabeza y mareo, las náuseas y vómitos. En este recuadro de acá abajo se nos muestra la intoxicación leve, intoxicación moderada y intoxicación severa y se mencionan los síntomas de cada uno. En primer lugar, la intoxicación leve, que es cuando se tienen niveles de saxitoxina entre los 80 y 120 gramos. La sintomatología que se presenta son náuseas, vómitos, debilidad muscular, parestesia en labios y parestesia en extremidades inferiores. Cuando la intoxicación es moderada, es decir, que los niveles de saxitoxina están entre los 120 y 180 gramos, la sintomatología que se presenta son insuficiencia respiratoria, parálisis de músculos faciales, reflejo nauseoso ausente y lengua inmóvil. Y cuando la intoxicación es severa, o sea que estaríamos hablando de niveles de saxitoxina entre los 300 y 1200 gramos, la sintomatología que se presenta son pupilas dilatadas no reactivas, distonia profunda, parálisis respiratoria, hipotensión y paro cardíaco.
Continuando con lo que mencionó mi compañera, en envenenamientos severos los niveles de esa citoxina son de 300 a 1200 gramos. La muerte puede ocurrir dentro de 2 a 24 horas por una parálisis parcial de los músculos respiratorios. Esto va a depender de la disminución de la función respiratoria, aumento en la hipoxia, es decir, una disminución en las concentraciones de oxígeno, un aumento en la hipercapnia, es decir, un aumento en las concentraciones de dióxido de carbono y un desequilibrio fisiológico. El diagnóstico por intoxicación se da por la ingesta o consumo de comida marina, principalmente por bivaldos filtradores como lo son las almejas, las cholgas, etc. En los tratamientos podemos decir que no existe un antídoto específico, el manejo de los síntomas está enfocado en que el paciente respire y tratar de eliminar la toxina lo más rápido de nuestro cuerpo, y la gravedad de esta intoxicación va a estar dada por la concentración en el organismo. Cuando una persona intoxicada acude inmediatamente al servicio de urgencia o lo más temprano posible, si nuestro paciente no ha presentado un vómito espontáneo, este vómito se debe inducir o realizar un lavado gástrico para eliminar esta toxina. También se puede utilizar carbón activado, ya que las toxinas del veneno paralizante de molusco son resistentes al pH ácido del estómago, por lo tanto pueden ser absorbidas por el carbón activado, pero esta se puede administrar durante los 30 minutos de ingerido el molusco. En una intoxicación moderada o grave se debe mantener una ventilación adecuada y se debe monitorear constantemente el pH sanguíneo y gases para asegurar una correcta oxigenación. El tiempo de vida media de la sacitoxina es de 90 minutos. En la mayoría de los casos, la reducción fisiológica de las concentraciones a concentraciones menos nocivas puede verse alrededor de las 9 horas. Existen pacientes en que esto no ocurre, ya que hay pacientes que presentan concentraciones muy altas de la toxina y otros pacientes que presentan un deterioro en la función renal, ya sea por daño o una insuficiencia renal. Para llevar el tema un poco a lo que pasa en la realidad país con esto del fenómeno de marea roja, tenemos que en Chile existe un Programa Nacional de Vigilancia y Control de Intoxicaciones por Fenómenos Algales Nocivos. Este programa tiene como objetivo prevenir las intoxicaciones de la población derivadas del consumo de recursos marinos contaminados por fenómenos algales nocivos, definir la magnitud y distribución de los fenómenos algales nocivos, controlar de manera eficiente y oportuna los brotes de intoxicación por consumo de mariscos contaminados, detectar oportunamente niveles de toxinas en productos del mar a fin de poder adoptar medidas eficientes y oportunas de protección a la población. Estos son solo algunos de los objetivos que se mencionan en este programa, ya que en general son muchos, es bien específico el programa. Pero a grandes rasgos, lo que nosotros pudimos extraer de este es que en sí el programa nos habla de cómo es que se realiza la monitorización de biotoxinas y fitoplancton. También nos habla de cómo es que se hace la fiscalización del control previo a la compra y al consumo de los mariscos y sobre los niveles de toxinas que se hace la prohibición de la extracción en esa zona. También se mencionan los criterios de apertura y cierre en caso de que haya marea roja en la zona. Y finalmente igual se da como una pequeña educación preventiva con el fin de promocionar un correcto consumo de mariscos. Bueno, aquí tenemos un afiche preventivo que publicó el Ministerio de Salud con el fin de poder generar conciencia en las personas del daño que produce consumir mariscos contaminados con marea roja y también obviamente educarlos. En primer lugar, lo que intenta explicar acá el afiche es qué es la marea roja. Además se mencionan los principales venenos que producen intoxicaciones en las personas. Luego se esquematiza cómo es que la marea roja produce intoxicaciones en nosotros.
Luego se habla de los síntomas, donde estos síntomas van a depender del veneno que esté en el marisco. Tenemos el BPM, que es el veneno paralizante de moluscos, el BDM, que es el veneno diarreico de moluscos, y el VAM, que es el veneno amnésico de moluscos. Además se menciona que estos mariscos que están contaminados con marea roja, independiente de que estos sean cocidos o que se le agregue limón, vinagre o cualquier otro tipo de producto, la toxina no se va a eliminar, no se va a ir, va a seguir ahí. Por ende, no se debe consumir, aunque aunque estén cocidos o cualquier cosa. Y finalmente se da como unas recomendaciones donde se dice que solamente se compren mariscos en lugares autorizados, que los mariscos que se compraron sean de procedencia conocida y autorizada y que se extraiga solo mariscos de lugares autorizados. Aquí podemos ver la ficha epidemiológica para intoxicación por mariscos. Los datos que se piden completar son la identificación del paciente, como el nombre, edad, domicilio, fono, fecha de nacimiento, RUT, comuna y correo electrónico, algunos antecedentes clínicos y epidemiológicos, como si el paciente se encuentra enfermo o si éste va a requerir una hospitalización o no. Se consulta también la fecha y hora del consumo del alimento sospechoso, fecha y hora de inicio de síntomas, cuántas personas comieron en su mesa, alimento sospechoso, cantidad de consumo y procedencia, y se pide completar esta tabla de síntomas que puede presentar el paciente. En la toma de muestras, cuando se sospecha que un paciente está intoxicado por marea roja, se puede hacer de dos maneras, ya sea un examen de orina donde se toman 30 a 40 ml de orina en un frasco limpio, o un examen de contenido gástrico donde se obtienen 100 a 200 ml de esta cantidad. Para dejar más claro el tema, les presentaremos un video del Ministerio de Salud que habla, acerca de lo que es el fenómeno de marea roja. El Ministerio de Salud informa que debido a la presencia de marea roja en el borde costero de la región de los lagos, se prohíbe la extracción y el consumo de mariscos crudos y cocidos de las zonas afectadas. Los productos prohibidos son choritos, cholgas, almejas, culengue, machas, chorozapato, navajuelas, ostras, picorocos, lapas, locos, cochayuyo, luche y piures. Se puede consumir jaivas, centollas, pulpos y pescados, a excepción de las sardinas y anchovetas. La toxina de marea roja no se elimina con la cocción. Los mariscos que tienen marea roja no manifiestan ninguna diferencia con un marisco sano, se ven iguales. Ante cualquier duda, llame a Salud Responde al 600-360-7777, Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Bueno, en esta diapositiva podemos ver noticias sobre la marea roja de nuestro país. La primera noticia que tenemos es del 1 de julio del 2020, donde dice que científicos hallan toxinas que no habían sido registradas en mar de Patagonia chilena. Esta noticia relata que un centro de investigación y algunas universidades de nuestro país han descubierto dos nuevas toxinas, que son los azaspirácidos y pinatoxinas, que han sido poco estudiadas, pero en general se conoce que producen síntomas gastrointestinales como lo son las náuseas, vómitos, diarreas y espasmos estomacales. También tenemos esta segunda noticia que es del 6 de febrero del 2018 que confirma que paciente internado en Castro sufrió intoxicación por marea roja, que relata que un paciente de 54 años de sexo masculino es intoxicado con almejas por una toxina llamada melinca. Y en esta última tenemos que el Ministerio de Salud decreta alerta sanitaria por marea roja en la región de Los Ríos, esto el 11 de mayo del 2016. Ocurren 24 intoxicaciones por consumo de marisco con marea roja, por lo que se prohíbe la extracción, manejo y consumo de bivalvos en la región de Los Ríos.
Esta es la noticia más actual sobre la mortalidad de cultivos salmónidos, que es una noticia del 27 de marzo del 2021 de la región de los lagos. Ocurrió un florecimiento de algas nocivas. Esta microalga no supera las 24 micras de diámetro, pero aún así afecta a las branquias de los peces cuando se está en una concentración elevada, generando un daño epitelial y exceso de secreción de mucus, lo que va a producir la muerte en estos peces. Esto se puede deber a que las salmoneras crean un ambiente y condiciones favorables para que se acelere el desarrollo de su producto. Sin embargo, estos nutrientes producen el crecimiento de estas algas nocivas. A modo de conclusión, el fenómeno de marea roja se describe desde tiempos remotos, desde que las aguas del río Nilo se transformaron en sangre, originando la muerte masiva de peces. En los últimos años se ha visto que este evento se ha visto extendido a nivel mundial debido principalmente al calentamiento global y al cambio climático, ya que a temperaturas más elevadas favorece el crecimiento de nutrientes y el florecimiento de estas algas nocivas. Esto es realmente alarmante porque cada vez son más las toxinas que se encuentran y que van a producir un daño en los seres humanos por este consumo de mariscos contaminados. Asimismo, Chile es un país que no queda fuera de la presencia de este fenómeno. Esto se puede evidenciar principalmente en la región de los ríos y los lagos, donde los casos de marea roja han ido en aumento y han producido un impacto socioeconómico importante. Bueno, aquí tenemos la bibliografía, que es de donde nosotros sacamos información extra. Muchas gracias por su atención.